Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría nuevamente dirigirme a cada uno de vosotros para poder tener un momento de devoción, un momento de comunión con Dios mediante este devocional matutino. Pero antes vamos a iniciar como siempre solemos hacerlo y será dirigiendo nuestra mente al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida, por la salud que nos brinda, porque hasta este momento su gracia nos ha cuidado de todo mal y todo peligro. Ahora que hemos de meditar en su palabra, le imploramos que su Santo Espíritu pueda iluminarnos para que podamos comprender estas hermosas verdades que usted tiene para cada uno de nosotros. Guárdenos en el hueco de su mano y ayúdenos para que el enemigo no pueda tener parte en nosotros, sino que podamos siempre afirmar nuestra vida en sus promesas, hacer provisión para el futuro, pero sobre todo, le imploramos que su bendición nos acompañe en este día y en el resto de nuestra vida. Son favores y súplicas que le imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con los temas desarrollados en la matutina El Cristo Triunfante, y el tema correspondiente para esta oportunidad lleva por título Cuídate de ofrecer un informe falso. Bien, queridos hermanos, es importante que nosotros podamos considerar en qué momento en la historia de la Biblia del antiguo Israel se presentó un informe falso que trajo como resultado un- una enorme ola de incredulidad. La Biblia nos dice en el libro de Números, capítulo 13, versículo número 31: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Amén. Vean qué interesante declaración, hermanos, lo que nosotros escuchamos o leemos en las Sagradas Escrituras. Si ustedes recuerdan, queridos hermanos, llegó el momento en el cual se pidió, Dios le dijo al pueblo de Israel, en este caso a Moisés, que escogiera a un príncipe de cada tribu de Israel porque iban a emprender la tarea de ir a reconocer la tierra de Canaán, aquella tierra que Dios les había prometido que les entregaría en sus manos para que pudieran poseerla, para que pudieran gozar de la heredad que Dios había prometido en primera instancia a Abraham, posteriormente a Isaac y después a Jacob. Entonces ahora el pueblo de Israel estaba haciendo preparativos para para poder tomar por posesión esa tierra, pero antes tenía que reconocerla. Dios le dijo: escoge a un príncipe de cada tribu para que puedan ir a reconocer aquella tierra que fluía leche y miel. Y dice la Biblia que escogieron un varón de entre todas las tribus de Israel, de cada tribu, perdón, para que pudieran enlistarse y poder ir a realizar la labor de espías y posteriormente traer un informe que pudiera ser aceptable para el pueblo. Sin embargo, ¿cuál fue una de las tantas cosas que informaron estos espías? La Biblia dice: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Si nos ponemos a pensar, hermanos, qué ocasionó este informe en los corazones, en las mentes de cada una de las personas pertenecientes al pueblo de Israel que escucharon este informe, ¿será que les dio ánimo para poder subir y tomar la tierra de Canaán, o todo lo contrario? Veamos lo que dice la matutina del Cristo triunfante. Se necesitan jóvenes en la obra de emprender la tarea con profundo interés y que la lleven delante con celo y con vigor. ¿Cuál es una característica que el Señor pide para ir a reconocer, en este caso, verdad? Para ir a emprender la labor que el Señor nos ha encomendado. En primer lugar, menciona el escrito: jóvenes que tengan un profundo interés y que lleven adelante con celo y vigor la obra que Dios les ha encomendado. Pero el Señor está y siempre ha de estar con aquellos veteranos líderes quienes se han mantenido fieles a la verdad en tiempos peligrosos. Noten esto.
Cuando los fundamentos de la fe de los dirigentes jóvenes amenacen desplomarse, se escuchará el testimonio de los viejos guerreros, tal como en el caso de Caleb, diciendo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero entonces se escuchó la voz de la incredulidad. El día de mañana, si el Señor nos presta la vida, estudiaremos cómo invadió la incredulidad la mente de los israelitas al escuchar este falso informe. Pero recordemos, cuando los espías dijeron, 10 de los espías dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más grande, es más fuerte que nosotros, se levantó un hombre valiente, un hombre de experiencia, un hombre de ímpetu, que dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tenía la convicción, tenía firme convicción de que Dios iba liderando iba liderando al pueblo, y que si Dios los había cuidado hasta este momento, Dios los iba a seguir prevaleciendo por todas las generaciones hasta que, bueno, cumplieran el objetivo por el cual estaban peregrinando, poseer la tierra de Canaán. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? El mal informe hizo que las mentes se desalentaran, que se desorientaran, que pudieran comenzar a murmurar, que pudieran nuevamente las dudas en medio del campamento. Ahora, noten esto. Una sola palabra de incredulidad prepara el camino para otras. ¿Y quién es el que sabe realmente esto? Es Satanás. Oigan lo que dice acá. Satanás no dejará fácilmente a ninguna persona que pueda tentar que deshonre a Dios mediante la incredulidad. Noten esto. El día de mañana vamos a profundizar más acerca de la incredulidad. Pero la incredulidad, queridos hermanos, es algo que ha trascendido a través de las generaciones, a manera de que el hombre pueda tomar distancia de Dios y pueda incluso a depender de sí mismo y no de la voluntad de Dios. Hay un consejo que el Señor nos da. Léase cuidadosamente el capítulo 14 de Números y entiéndase que hay quienes pueden presentar informes falsos, como hicieron estos enviados en una misión que afectaba las actividades de más de 1 millón de personas. Noten esto, queridos hermanos. Cuando nosotros comprendemos esto, la Biblia nos dice que estos hombres tenían un privilegio muy grande. En primer lugar, que ellos iban a poder observar la tierra que posteriormente iban a tomar. Y de ellos tenían que traer una evidencia, tenían que traer un informe para hacerlo saber al pueblo, para que el pueblo se motivara y tomara más fuerza, más vigor y confiara más en Dios y pudiera seguir adelante para tomar aquella tierra por heredad. Sin embargo, bueno, se dieron a la tarea 40 días en reconocer esa tierra. Al cabo de los 40 días, o al cabo de el tiempo de reconocer la tierra, volvieron nuevamente a dar este informe. Un informe que para muchos fue un informe de perdición, un informe en el que realmente mostraron su verdadera naturaleza, una naturaleza que estaba totalmente alejado de Dios porque desconfiaban del poder divino. Noten esto. Aquellos que rindieron el informe desalentador e inundaron de desánimo el campamento de Israel al sentir oposición a su testimonio negativo e ilegítimo, sirvieron a los poderes satánicos rebelándose abiertamente y arrastraron consigo a la congregación devastada anímicamente para que adoptaran la visión que ellos tenían de la tierra. Hasta ese momento ellos se rebelaron y pusieron de manifiesto de que nunca iban a poder tomar por posesión esa tierra, porque esa tierra era una tierra que tragaba a sus enemigos, y que los enemigos de esa tierra veían a los israelitas como langostas, como algo totalmente inferior a ellos. Pero recordemos, hermanos, ¿quién iba dando victorias al pueblo de Israel hasta ese momento? ¿No era aquel que los había liberado con mano fuerte? Claro que sí. ¿Cuántos muchas veces nosotros en nuestra experiencia cristiana, cuando se nos pide consejo de cómo es la experiencia en la vida del cristiano, nosotros también rendimos malos informes en lugar de animar, de alentar a aquellos que han de iniciar también la carrera? ¿Qué es lo que hacemos? Los desanimamos. En lugar de dar un paso, hacemos que retrocedan dos, dando malos informes. De eso, queridos hermanos, también daremos cuenta nosotros. Noten esto. La congregación tomó
el lado errado e inspirada por agentes satánicos, se alzaron contra los espías fieles y pidieron que se les lapidara a Josué y a Caleb, quienes se atrevieron a presentar una visión genuina de aquella tierra. Estos dos hombres, hermanos, no olvidemos los nombres de estos dos varones, Caleb y Josué. Estos dos hombres presentaron ante el pronóstico de estos 10 espías, presentaron un informe leal de cómo ellos confiaban en el poder de Dios, de que aquella tierra tenía dificultades, sí, pero con el poder de Dios iban a poder sobrepasarlas para poder tomar posesión de esa tierra que Dios había prometido que les iba a entregar. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La turba, el desaliento, la incredulidad hizo que las mentes de los israelitas se ofuscaran a tal punto de que intentaron apedrear no solamente a estos dos varones, sino también a sus líderes, a Moisés, a Aarón, también intentaron apedrearlos. Porque ¿cuál era la inquietud o cuál era la insistencia de ellos? Subamos, tomemos esa tierra por heredad. Pero los israelitas estaban sumidos en la incredulidad ya. Sin embargo, siempre hay una defensa que se extiende en favor de quienes han sido testigos de la verdad. ¿Qué fue lo que salvó la vida de Josué y Caleb? Pero la gloria de Dios, dice la Biblia, se mostró en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Dios, queridos hermanos, siempre va a intervenir en favor de sus hijos cuando éstos presenten un buen informe. Y eso no lo olvidemos jamás. Hay aquí una evidencia positiva, queridos hermanos. La ira del Señor se manifestó contra, contra de este sector faccioso, quienes habían sido bendecidos con gran luz y preciosas oportunidades de conocer la voluntad de Dios que les había sido comunicada por Cristo mismo. El dirigente invisible, quien estaba envuelto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche, pero lastimosamente no quisieron atender a su llamado de misericordia, no quisieron ver la realidad, no quisieron comprender que Dios, así como los había librado hasta ese momento, los iba a librar para que pudieran tomar esa tierra por heredad, presentando así estos hombres un informe negativo, un informe falso, un informe que ponía en tela de juicio el poder de Dios. Siempre que nosotros pongamos en tela de juicio el poder de Dios, queridos hermanos, seremos reducidos a vil escoria. ¿Por qué? Porque recordemos que no hay nada imposible para Dios. Cuando nos encontremos en dificultades, en adversidades, recordemos el mal informe de estos espías. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Recordemos, queridos hermanos, que nada podrá hacerle frente a los hijos de Dios cuando la protección del Todopoderoso vaya con ellos. Así que, queridos hermanos, Dios nos ayude para poder cuidarnos de ofrecer un informe falso. Que el Señor les bendiga. Bien, queridos hermanos, vamos a finalizar este devocional matutino y lo vamos a hacer nuevamente dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial mediante la oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos en esta hora de la mañana por las hermosas lecciones que usted nos da a conocer a cada uno de nosotros. Ayúdenos a comprender que en las diferentes luchas y dificultades que tengamos, jamás debemos de presentar un mal informe. De lo contrario, recibiremos una reprensión de lo alto. Ayúdenos a tener la valentía y la firmeza de Josué y de Caleb para que podamos alentar a aquellos que encuentran dificultoso este camino cristiano. Ayúdenos para que podamos nosotros alentarlos a ellos, inspirarlos a ellos para que puedan también enlistarse en las filas del Señor. Guárdanos en este día, querido Padre. Dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones para que podamos honrarle con todo nuestro proceder. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Junto al perdón de nuestras faltas y pecados lo pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que nuestro Dios pueda bendecirnos en este día. Los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida para poder continuar la historia bajo la matutina El Cristo Triunfante. El Señor les bendiga.